Mi nombre es Ali Ramón Paradaví. Me tocó continuar con la exposición referente al análisis que se le hace a la película Escobar en el curso de criminología, ¿verdad? Entonces correspondió la cuarta y la quinta y sexta pregunta. En la cuarta dice que identifique cómo era el mundo circundante del protagonista, del mismo Pablo Escobar. Entre los factores exógenos que provocaron su patrón de personalidad se encuentra la pobreza, la educación, ¿verdad? Trunca el estilo de vida de Colombia o la guerrilla que conllevó a eso, como factores endógenos que destacan su adicción a las drogas y sus ansias de riqueza y poder. Él era hijo de una maestra, ¿verdad? De una maestra rural y un administrador de fincas, que era su padre. Fue el tercero de 7 hermanos, de los cuales fue el único que incursionó en la delincuencia a muy temprana edad. Escobar empezó a mostrar perspicacia y astucia ya en la escuela primaria, que se dedicaba pues a intercambiar cómicos, figuritas, como si dijera, vendía exámenes, prestaba dinero, interés, ¿verdad? Pablo Escobar empezó a desarrollar su habilidad para los negocios en ese entonces. En 1969 termina el bachillerato en el mencionado liceo Gustavo Gaviria Rivero, quien era su primo, ¿verdad? Ellos dos incursionaron en ese mundo ya en la primaria. Fue admitido para cursar estudios en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana, ¿verdad? Pero finalmente optó por retirarse, ya que prefirió dedicarse a sus negocios personales. Eso en cuanto incursiona al mundo del negocio, ¿verdad? ¿Cómo influye la disposición? La quinta pregunta. ¿Cómo influye la disposición en el mundo circundante de la personalidad en la conducta que desplegaba él, es decir, Pablo Escobar? A los comienzos de Escobar, el crimen organizado se dieron lenta pero inexorablemente, y a lo largo de toda su carrera criminal se dio de extrañas mezclas de violencia, mientras por un lado eliminaba sin piedad a sus competidores, ordenaba asesinatos, estimulaba con las intrigas, ¿verdad? Conspiraba contra figuras del gobierno, regalaba, se veía que a las personas de bajos recursos les regalaba sándwiches a los mendigos, fue erigiendo pues su propio liderazgo para con los niños en los bajos barrios de la parte donde vivía él, que es de los pobres de Medellín, ¿no? Ajá. Como una de las otras preguntas era, explique la influencia a la personalidad del protagonista. Él comenzó su carrera delictiva con pequeños timos, hurtos, trabajando para el contrabando, ¿verdad? En Colombia. Años más adelante construiría iglesias, campos de fútbol, ¿verdad? Por ingresos derivados que obtenía con la cocaína. A medida fue creciendo y se involucró más a vender con los automóviles, pasó a dedicarse al tráfico de marihuana hacia Estados Unidos. Bueno, esto conllevó que más o menos secuestrara, involucrándose con el asesinato del señor industrial Diego Chavarría, ¿verdad? En 1971, ¿verdad? Y del capó de la droga, Fabio Restrepo, en 1975.
él actuaba como intermediario y compraba pasta de coca en Colombia y Bolivia, Colombia, Bolivia y Perú, para traficar a Estados Unidos. En la década de los 70 se convirtió en pieza clave para el tráfico internacional de la cocaína, con Gonzalo Rodríguez Gacha, Jorge Luis Ochoa y los hermanos Fabio, ¿verdad? Del cartel de Medellín. Hizo pistas de aterrizaje, rutas, laboratorios, monopolizó el comercio legal desde la producción hasta el consumo. En 1977 aproximadamente fue destino de posesión de tráfico de estupefacientes, ¿verdad? Fue abierto por en su caso, lo llevaba la señora Mariela Espinosa, la jueza, quien luego él asesinaría más tarde, años más tarde, después de la orden de Escobar, sí, más o menos, de que una vez se investigue el caso. A finales de los años, de esos mismos años, comenzó a cultivar una imagen de hombre respetable, a conectarse con políticos, financieros, y construyó muchas obras benéficas para el estado de Medellín, también llamado el barrio Escobar, uno de los 60 campos de fútbol que hizo, y un barrio con su nombre. Fue ganando así, mediante extorsión, el apoyo que llevaría a ser electo como suplente del Senado de Movimiento Alternativa Liberal, ¿verdad? Después fue expulsado junto con el señor Jairo Ramírez del partido pues, que lideraba. En 1982 fue invitado a España, ¿verdad? por un empresario quien tenía importantes negocios, ¿verdad? El señor Enrique Sarasola tenía importantes negocios en Medellín. De esa forma mejoró el momento, acumuló gran influencia múltiple pues, en el gobierno, y con estamentos legales, civiles, económicos, religiosos, en Medellín y Antioquia, de este país, de Colombia. Una vez que en los años 1983 se empieza a derrumbar su figura, cuando un periódico, le llamaban El Espectador, publicó una serie de notas donde lo involucraba y que revelaban que realmente se ocultaba detrás de Pablo Escobar. El Congreso en principio mostró actividad vacilante, pero tuvo que actuar por su parte el Ministerio de Justicia, el señor Rodrigo Lara Bonilla, que lideró una investigación para comprobarse la presencia del dinero de dudosa reputación que obtenía y que mantenía para la construcción de campos de fútbol y de facilitar a la política, ¿no? En la guerra del narcoterrorismo, ¿no? Llegaría catalogado como el 7º hombre más rico del mundo, ¿no? Así pues, su hijo años más tarde lo negaría, que fue dueño de las haciendas extensas en Colombia llamadas Hacienda Nápoles, y convirtió en centro de operaciones. Pablo Escobar era un multimillonario, ¿verdad? Ahí fue trasladando pues animales de muchas especies, ¿verdad? Animales exóticos, bajo los sobornos de los mismos aduanas. Y así él haría de su finca, una de las más grandes, ¿verdad? Era aficionado a los automóviles, perpetró por sus enemigos del cártel de Cali, ¿verdad? Que era aficionado a los automóviles lujosos. Se encontraron más de 40 autos en su haber, deportivos, aparcamientos. Es difícil calcular la suma que tuvo este señor, ¿verdad?
tanto así que tiene centros comerciales innumerables, 500 predios de propiedad, puede decirse. También poseía helicópteros, motocicletas, lanchas, varias avionetas para transportar drogas a través de la difícil geografía, ¿verdad?, colombiana. Esto en cuanto a su personalidad, y que me correspondió analizar las preguntas 4, 5 y 6 con respecto al protagonista, que fue Pablo Escobar. Con esto lo quiero decir que terminó dicha exposición. Muchas gracias.